Buenos días amigos, espero que todos estén teniendo una bonita mañana. En este video les voy a explicar nuestras actividades para hoy. Good morning my friends, I hope you are all having a wonderful morning. In this video I will be explaining to you our activities for today. So as always, I will start with our expectations because as you know, you will have meetings with all your other wonderful teachers. And so it is important that we're following all of our expectations because we are meeting with other teachers and you know how to follow them because you can follow them in our classroom. So you can definitely do it in our other classrooms, okay? So I just wanted to quickly remind you about them. Entonces, como siempre, vamos a comenzar repasando nuestras expectativas, ya que tenemos clases con otros maestros. Entonces, sí quería repasarlas un ratito porque es importante seguirlas, porque aunque no estamos en clase conmigo, sí es importante seguir las reglas con nuestros otros maestros, especialmente sabiendo que ustedes las pueden seguir. Entonces, si miramos nuestro mensaje para la mañana, we look at our morning message, dice, buenos días superestrellas, hoy es miércoles 3 de marzo del 2021. Tenemos tareas de fonética y matemáticas. También tenemos clases especiales y educación física con Coach Jamie. Les extraño mucho. Con amor, maestra Salamea. Entonces vamos a mirar rápidamente nuestro calendario y podemos ver que hoy es miércoles 3 de marzo del 2021. So if we look at our calendar, we can see that today is March, Wednesday 3rd of 2021. And this is our schedule for today. Este es nuestro horario para hoy. Y como pueden ver, no tenemos asamblea hoy día con la directora Torres. Recuerden que ella también tiene otra junta y ella también le recordó, si no estoy mal, la semana pasada, pero no tienen una junta esta mañana con ella. So I just wanted to quickly remind you that you do not have an assembly with Miss Torres. Because she has a meeting with the superintendent. So you will not have a meeting with her. And then if you look at our schedule, sorry, let me go back, you will see that we don't have the link. Si miran en nuestro horario, pueden ver que no tenemos el enlace para la junta. Okay? La primera actividad que tenemos para hoy es una actividad de fonética. The very first activity that we have for today is a phonics activity. Entonces van a completar la página 13 de su paquete de primer grado y una vez más van a estar completando una actividad de fonética. So you are going to be completing page 13 of your first grade packet. And as I mentioned earlier, this will be a phonics activity. Okay, so van a necesitar su paquete y un lápiz. You're going to be needing your packet, which looks like this, and a pencil. Y hoy día para fonética, que es en español, vamos a estar enfocándonos en el sonido S, ¿okay? Que hace S como sol. Y recuerden que esta es una letra muy especial porque hace el mismo sonido en inglés y en español. So for today, our focus sound is going to be the letter S. The phonics activity will be in Spanish, but remember that the letter S is a very special sound because it makes the same sound in English and in Spanish. So S like sol and S like sun. Entonces, si van a su paquete y miran la página 13, van a llegar a una página que se mira así y van a tener 4 pasos para esta actividad. So if you go in your packet, you're going to find a page that looks like this, and you're going to be completing page 13. It should look like this. And you have 4 steps. The very first step is to read the story. El primer paso es leer el cuento. Después van a contestar la pregunta. Then you're going to read the question que dice, ¿a dónde saltó el sapo? O ¿a dónde, perdón? Dice, ¿a dónde salta el sapo? So then you're going to answer the question which says, ¿a dónde salta el paso? And you're going to pick only one of these options. Okay? You will know the answer after reading the story. Después vas a escoger solamente una de estas opciones que vas a saber una vez que termines de leer el cuento. Una vez que termines de responder la pregunta, vas a subrayar y escribir las 4 palabras que comienzan con S que están en el cuento. So once you're done answering the question, you are going to underline and write for 4 words that start with the letter S. And you can find those words in the story.
And finally, you are going to draw about the story that you just read. Y después vas a dibujar algo sobre el cuento que acabaste de leer. Okay, para entregar esta tarea, in order to submit this activity, you are going to click on phonics, vas a hacer clic en fonética y vas a tomar una foto de tu trabajo and you will click on the camera in order to take a picture of your work. Y vas a hacer clic en la palomita. You will click on the check mark once you're done. Para completar esta actividad, vas a hacer clic en fonética. In order to complete this activity, you're going to click on phonics. Okay? Una vez que termines fonética, tienen una clase de arte. Once you're done with phonics, you actually have an art class. Y la clase de arte comienza a las 9:30. Art class actually begins at 9:30. So for art, you are actually going to be using Zoom. And in order to use Zoom, you're going to click on the blue camera first, not on the art, on the blue camera. Entonces, para arte, perdón, van a usar el programa Zoom y hacer clic en la cámara azul. Van a confirmar su cuenta. You're going to confirm the account. Y van a volver a Clever para hacer clic en arte. And you're going to go back to Clever to click on art. Y van a escribir esta contraseña. You're going to type this password. Y van a entrar. And you'll get in once you type in that password. So, aquí están los dos enlaces para la junta. Aquí también está el horario en el cual pueden ver las contraseñas y el tiempo de cada clase. So, here are the links for the meetings, for the art meetings. And you can also see here the schedule, which shows the password and times for each class. Cuando terminen de hacer arte, también van a tener educación física, entonces no cuando terminen, pero tienen que tomar una decisión y decidir si quieren ir a arte o educación física. So PE, as always, is at the same time as art, so you need to make a decision whether you want to go to PE or to art. And PE is at 9:40. Educación física comienza a las 9:40, entonces es al mismo tiempo. Y van a usar Zoom otra vez. You're going to also use Zoom. Entonces vas a hacer clic en la cámara azul. You're going to click on the blue camera. Van a confirmar su cuenta. You're going to confirm your account. Y vas a hacer clic en la foto de Coach Jamie. And you're going to click on Coach Jamie's picture. Vas a inscribir la contraseña PE class. You're going to type the password PE class. And you should be able to get in. Y vas a poder entrar. Entonces aquí están los enlaces para esa junta. And here are the links for this class. Okay, so again, these two classes are at the same time. You can only pick one. Otra vez les quiero recordar que estas dos clases son al mismo tiempo. Entonces tienen que escoger solamente una o pueden escoger solamente una. Después de educación física o arte, tienen una junta con maestra Beth. After you're done with your art class or your PE class, you have a read aloud with Miss Beth. Okay, please remember to follow the expectations as always. Por favor, recuerda seguir las expectativas como siempre. Y para entrar a la junta con Miss Beth, van a hacer clic en este enlace. Comienza a las 10:10, termina a las 10:30. So for Miss Beth's class, it actually starts at 10:10 and it ends at 10:30. Okay, this is the link to get into her class. Después de la junta de Miss Beth, pueden tener un descanso porque tienen también la clase de ciencia. Y ayer me contaron que muchos amigos les gusta entrar a ciencia. Entonces, mañana les voy a estar preguntando qué aprendieron en su clase de ciencia porque estoy muy interesada en saber qué hacen en ciencia. After that, you may take a quick break and then you have a science class. And it actually begins at 11 a.m. A lot of friends told me that they have been enjoying science. So I look forward to hear tomorrow about what you've been learning in science because it sounds like a lot of fun. So again, it starts at 11 a.m. Otra vez comienza a las 11 de la mañana. Okay, ciencia. Y para entrar a ciencia van a usar Zoom otra vez. So in order to get to science, and again, it starts at 11 a.m. Otra vez les quiero recordar que comienza a las 11. Van a usar el programa Zoom. Entonces van a hacer clic en la cámara azul. You're going to click on the blue camera. Van a confirmar su cuenta. You're going to confirm your account. And then you're going to go back to Clever to click on the science link. Vas a volver a Clever para hacer clic en el enlace de ciencia. Y vas a escribir esta contraseña. Una vez que escriban la contraseña,
van a entrar a la junta. So then you're going to write this password and you should be able to get into the meeting for science. Here are the links for the science class. Aquí están los enlaces para ciencia. Y después de eso pueden tomar un descanso porque tenemos nuestra próxima actividad que es matemáticas. Then you have another activity, which is a math activity. So, van a completar la página 14 de su paquete de primer grado y otra vez van a estar completando una actividad de matemáticas. So, you're actually going to be completing page 14 of your first grade packet and you are going to be completing a math activity. Aquí está el paquete. This is the packet. Y van a necesitar un lápiz también. You will be needing a pencil. Y crayolas. Perdón, no les puse aquí en los materiales, pero sí van a necesitar crayolas también. I apologize. I didn't put in the materials here, but you will also be needing crayons for this activity. And I'll show you in a minute. Les voy a mostrar ahorita para qué necesitan las crayolas. So, primero van a ir a su paquete. La página 14 se mira así. First, you're going to go to your first grade packet. Page 14 looks like this. Y lo que van a hacer es, en cada parte de esta imagen van a ver oraciones numéricas, ¿ok? Tienen que resolver las oraciones numéricas para poder colorear cada parte con la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo yo estoy resolviendo esta oración numérica, 4 más 1, ¿verdad? Y voy a usar cualquier estrategia que yo quiera, tal vez mis dedos, tal vez un dibujo, tal vez lo sepa, ¿verdad? Esta, por ejemplo, yo ya la sé en mi cerebro. 4 más 1 es igual a 5, ¿ok? Entonces voy a escribir aquí 5, ¿verdad? Una vez que escriba 5, ¿ok? Sé que voy a necesitar el color rojo para colorear esta parte. ¿Ok? So, cada respuesta va con un color. 5 va con rojo, 7 va con marrón, 8 va con verde y 10 va con negro. ¿Ok? So, para cada oración numérica que tenga una de estas respuestas, tenemos que colorearla con ese color. ¿Ok? So, primeramente van a resolver, escribir las respuestas y después van a colorear. ¿Ok? So, for this activity, you are going to first and foremost answer the number sentences. Okay, you may use any strategy you would like. You may use your fingers, you may use the counters, you may use a math picture. You might just know the answer as well in your brain. Okay, so for instance, when I look at this number sentence, 4 plus 1, I know in my brain that 4 plus 1 is equal to 5. Okay, so since my answer is 5, I'm going to color this red. Now, I know that because if I look up here, okay, I can see that red goes with the number 5. So each of these number sentences, okay, go with one of these answers. And each of these answers go with one of these colors. So if that number sentence has this answer, it's going to go with this color. If it has this answer, it goes with this color, okay? So 5, the answer 5 goes with the color red. The answer 7 goes with the color brown. The answer 8 goes with the color green, and the answer 10 goes with the color black, okay? So whenever you have the answer 10 for any of these number sentences, you're going to color it black, okay? And the same for the other ones, all right? So first, solve them, and then color. Once you're done, una vez que termines, vas a hacer clic en matemáticas. You're going to click on math. Vas a tomar una foto de tu trabajo. You're going to take a picture of your work. Y vas a hacer clic en la palomita. You are going to click on the check mark. Aquí está el enlace para esta actividad. Here's the link for this activity. Okay? Una vez que terminen matemáticas, tenemos una junta más de física. Once you're done with math, we have one more activity or one more special class, which is a fitness class. So, fitness starts at 1 p.m. Física comienza a la 1 de la tarde. Y van a usar el programa Zoom otra vez. You will be using Zoom to go into fitness. So, you're going to click on the blue camera. Vas a hacer clic en la cámara azul. Vas a confirmar tu cuenta. You're going to confirm your account. Volver a Clever para hacer clic en física. Go back to Clever to click on fitness. Y ingresar esta contraseña and type in this password. Una vez que ingreses esta contraseña, van a poder entrar. Once you type in this password, you'll get in.
Okay, y aquí están los enlaces para las juntas. And here are the links for the meeting. Eso es todo para hoy, amigos. Espero que estén teniendo un bonito día. No puedo esperar a verlos mañana. Les extraño mucho. Pero espero que tengan un día fabuloso. That is all for today, my friends. I hope you are having a wonderful day. I miss you all a lot and cannot wait to see you tomorrow. But again, I hope that you are having a splendid day. Goodbye, my friends. Adios, amigos.